Vamos a continuar entonces hoy desde donde dejamos la clase pasada, que asignamos los materiales, y hoy vamos a ver entonces una introducción al renderizado. Listo. Eso es un campo muy amplio, entonces lo vamos a partir en varios pedazos, digamos, más pequeños. Eso quiere decir, vamos a ver una corta introducción a iluminación, por un lado, una introducción breve a los motores de renderizado de Blender. Vamos a trabajar con Eevee o con Cycles, vamos a discutir sus diferencias y a ver cómo decidir cuál de los dos usar. Vamos a ver también un poco de las configuraciones acá, algo de la cámara, de la escena. Vamos a empezar a tocar algunos detallitos de composición. Yo lo voy a hacer acá de manera súper alegre, pues, sin mucho cuidado, pero la idea es que vayamos tocando, digamos, detalles relevantes de la composición, ya para que ustedes lo tengan presente en sus ejercicios. ¿De acuerdo? Voy a pasar también, ahora que recuerdo, resolviendo, entre comillas, una serie de dudas generalizadas que he notado en varios de ustedes. Entonces, de hecho, voy a empezar con eso, resolviendo esas dudas que posiblemente ustedes también ya han tenido que enfrentar, o a lo mejor ya las resolvieron, pero son en todo caso relevantes. Aprovechando que tengo por acá el editor de shaders, una duda particular y que fue bastante, eh, ¿cómo se dice? Repetitivo, fue acerca de la proyección. Vamos a cambiar este material blanco por una madera de las que teníamos la clase pasada. Pongamos, bueno, no tenemos por ahí una madera a la mano, entonces pongamos una de acá. A propósito, la razón por la que no tenemos acá la madera a la mano es porque ningún objeto la estaba usando. Listo, y como ningún objeto la estaba usando, entonces, cuando cerramos el archivo, Blender simplemente descartó esa información. Listo, eso es a propósito un dato relevante porque eso quiere decir que Blender no guarda automáticamente ninguna imagen. Listo, esto debería funcionar solo quitándole esto. Y a ver, no, tiene que ser nada metálica. Ahí sí, entonces, pónganle atención particularmente a la proyección y podemos concentrarnos en un solo modelo. Digamos, concentrémonos en la torre. Listo, una pregunta que han formulado ya varias veces tiene que ver con la proyección. Y entonces la duda surge porque construyen el material, el shader, siguiendo el video, así tal cual como yo lo tengo acá, y la proyección está errada. Listo, es algo así. Entonces es un detalle fácil de obviar, considerando que estos dos nodos nos los crea automáticamente el Node Wrangler. Y- pero no se les olvide que en estos casos, cuando no tenemos mapa web, hay que decir de manera expresa, decirle a Blender, yo no tengo mapa web, no lo use, no lo busque. Listo. Entonces, este es el primer detalle, y es cambiar el mapa web, el sistema de coordenadas web, por el generado. Listo. Recuerden que el generado es uno que Blender crea él solito a partir de la posición global de los objetos. Listo. Entonces, nos resuelve esta situación. Y ahí ya Profe, ¿con qué todos comando se quedan. sacaban esos dos módulos? Ah, claro que sí. ¿Quién pregunta a propósito? Ingeniero Cristian Sánchez. Ingeniero Cristian Sánchez. Un momento. Ingeniero Cristian Sánchez, listo. Cristian, con control T. Pero, importantísimo, para que control T funcione, hay que tener habilitado este add-on. Listo, Node Wrangler. Él tiene otros muchos accesos rápidos que vamos a usar constantemente en el curso. Es uno de los add-ons que vienen con Blender, entonces lo único que hay que hacer es habilitarlo. Listo, luego de que esté habilitado, ¿qué hay que hacer? Se selecciona un nodo de una textura, cualquiera, y se presiona Control T, Control más T. Listo. Y él crea entonces automáticamente un nodo para mapeado y uno para las coordenadas. Y fíjense lo que decía, él lo crea por defecto con un sistema de coordenadas V, que en este caso no tenemos.
Listo. ¿Qué sucede a propósito si yo le doy control T con cualquier otra cosa seleccionada? Él me va a crear entonces lo que considere que hace falta para proyectar una textura. Si le hace falta un nodo de textura, lo va a poner también. Listo. Entonces, control T, un comando sumamente útil. Eh, Listo, ya podemos dejar esto por este lado. Hay otra duda que formularon varios y tenía que ver con el hecho de que algunas caras no se renderizaban. Listo. Acá en la previsualización siempre las vamos a ver. Acá no es problemático. Es al momento de renderizar. Entonces, esa duda en particular surgió al final de la clase de ayer, pero tiene sentido verla de una vez. Entonces, pues eso voy a hacer. Voy a abordar eso de una vez. Un momento, yo cojo y organizo acá. Vamos a pasar a, a la vista por defecto y a mirar un momento los modelos sin ninguna transformación. Hay un concepto que ya he mencionado de manera muy ligera varias veces, pero no me he detenido a explicar por lo menos su relevancia, y es el concepto de los normales. ¿Listo? Entonces, normales. Ya he mencionado, las normales son un vector perpendicular a la superficie. ¿Listo? Entonces, en este caso, uy, pero va a tocar ponerlo de otro color. Pongámoslo, bueno, negro, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, normales son un vector perpendicular a la superficie. Listo. En este caso, vamos a coger esta cara, a suponer que estamos viendo esta cara. Entonces, la normal es un vector perpendicular a eso. Y nos interesa porque las normales, digamos, sobre las normales es que se dibujan las texturas y los materiales a la hora de renderizar. Eso quiere decir que si alguna cara tiene las normales invertidas, esa cara no se va a ver. Listo. Pero es un poquito abstracto porque ¿cómo hacemos nosotros para saber dónde están las normales y dónde tengo que corregirlas? Entonces, para revisar eso, vamos a venir al menú de los overlays. ¿Listo? Y acá tenemos varias opciones. Una es Face Orientation y él de inmediato va a pintar todo azul o rojo. Listo. Azul son normales apuntando hacia afuera. Rojos son normales apuntando hacia adentro. Alternativamente, yo podría, en vez de Face Orientation, listo, Overlays, Face Orientation, ya en un momento les mando una captura de pantalla de todo esto. Yo podría no prender esta opción, sino ir a la parte de abajo. Fíjense que hay una sección en particular dedicada a las normales. Listo. Y si yo la activo, yo puedo activar las normales de los vértices, las de los bordes o las de las caras. Y pedirle que me las entregue de un tamaño más pequeño. Listo. Entonces fíjense que son un montón de rayitas apuntando hacia donde están apuntando las normales. Listo. Algo que pudieron haber notado en este momento. Cualquier objeto, un vértice, un borde, una superficie de n lados, n vértices, tiene normales. Listo. Y las normales difieren. ¿De acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que las normales, voy a prenderlas todas para que lo veamos acá de una vez. Las normales de los vértices, si se fijan acá, apuntan en un sentido. Las normales de los bordes, listo, si se fijan acá, apuntan en otro sentido. Y las de la cara van a apuntar en otro sentido. ¿De acuerdo? En este caso, en este en particular, los bordes y la cara tienen las mismas normales. Listo, pero es porque esta cara es plana. Recuerden que estas caras podrían no ser planas y entonces van a diferir. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué nos interesa tener presente esto de las normales? Y acá esto sí es importantísimo para todos, independiente de que se vayan a dedicar al arte o al desarrollo. Cada vez que un modelo se exporte con las normales invertidas,
como en este caso, va a presentar problemas al momento de renderizarlo. Listo. Entonces, si en algún momento les pasa, trabajando en cualquier proyecto, que reciben un modelo y al importarlo en Unity o el motor en que sea que estén trabajando, no renderiza, muy probablemente el problema va a ser por las normales. Listo. Entonces, ya saben, artistas, hay que estar pendientes de nuestros modelos y desarrolladores ya saben que si algo no está funcionando bien, entonces hay que saber, hey, hay que revisar las normales. Listo, hay que saber referirnos a las cosas. Eso es importantísimo. Ahora, la pregunta interesante, bueno, listo, ya las identifiqué, ¿cómo las enderezo? Mm, o mejor, ¿por qué, por qué no salen todas al derecho y ya? ¿Qué problema habría? La cosa es que sí tiene utilidad tener normales invertidas. Listo, vamos a ver más adelante que hay casos. En este momento el que se me ocurre que es más común es para los delineados. Listo. Los objetos delineados en 3D se hacen duplicando la malla, expandiéndola un poquito sobre sus normales e invirtiéndola, de manera que solo se vea el delineado. Listo. Entonces la malla al derecho es la que dibuja las texturas y la malla al revés el contorno. En algún momento podemos, cuando estemos viendo texturizado, ver cómo funciona. Ese es uno de los casos de aplicación. Otro caso podría ser en un vídeo que solo se va a ver desde un lado, entonces no tiene sentido tener volumen. En ese orden de ideas yo solo necesitaría un plano y por tanto yo tendría que orientar las normales en el sentido en el que se va a estar viendo. Listo. Ahora sí, ¿cómo las invierto o las enderezo en caso de que estén al revés? En este caso, como son varios objetos, lo que voy a hacer es seleccionar todo y pasar a modo de edición. Hay varios que están ocultos, entonces voy a descubrir todo lo que está oculto con Alt H. Uy, a propósito de cosas, como estamos en este espacio de trabajo, podemos eso, traer este add-on para que vayan viendo lo que estoy presionando. Listo, entonces con Alt H para descubrir todo, voy a seleccionar todo y acá puedo seleccionar en modo de edición de vértices, bordes o caras, no hay ningún problema. Y llamar el comando de las normales. El comando de las normales es Shift más N. Listo. Entonces yo presiono Shift N y él ahí mismo enderezó todo eso. Vamos a ver. Así, listo. Y listo, ahí mismo enderezó todo eso. Vamos a coger cualquiera de estos otra vez. Si yo presiono Shift N, él me entrega dos opciones. Yo lo puedo tener, él por defecto lo va a apuntar hacia afuera, o yo le puedo pedir, no, inviértalas, haga que todo eso apunte hacia adentro. Listo. Entonces con Shift N se corrigen las normales. Ya saben, si en algún momento renderizan y algo no se ve bien, no está funcionando adecuadamente, hay que revisar las normales. De acuerdo. Es más, hay que desarrollar un temor patológico a las superficies con normales invertidas. Es sumamente común, alarmantemente común, que haya modelos con normales invertidas. Y es un descuido muy pequeño, listo, pero sucede. Entonces, que no les pase. ¿De acuerdo? Y menos en un ejercicio parcial. Voy a apagar lo de las normales y voy a pasar a revisar el otro detalle importante. Estamos en shading para cerrar el pequeño ciclo de dudas generales. Si alguien tiene alguna duda particular que no haya tocado ya en este momento acerca de cualquier cosa, antes de que empecemos la parte de renderizado, es un muy buen momento para mencionarlo. Listo. A alguien le pudo haber sucedido, vamos a coger acá y a mirar se llama Metal 07, ¿cierto? Color listo. Entonces voy a guardar y a cerrar. Listo, recuerden que Blender no cierra, no guarda los materiales, las texturas. Entonces voy a venir a propósito a la carpeta de las texturas y voy a mover este objeto, o mejor, le voy a cambiar el nombre más bien. En la clase de ayer lo eliminé y
y lo eliminé bien eliminado, entonces tocó volverlo a descargar y todo, pero hoy solo le voy a cambiar el nombre y el efecto va a ser el mismo. Listo. Le cambié el nombre a una textura. Y resulta que volví a abrir mi proyecto. Yo dije como, pues qué berrindera, yo estoy trabajando acá y por Dios bendito eso se puso morado. Se puso morado, acá hay algo que no está bien. ¿Con quién hay que hablar? Listo. Siempre que se rompa una instancia o un material, por defecto va a salir color magenta. ¿De acuerdo? Magenta o ese morado que vemos ahí. Que a propósito está recibiendo cierta influencia. Está recibiendo influencia de este paciente acá. Entonces, el magenta. Listo. Lo pueden llamar de cariño el magenta de la muerte. Y de nuevo, a esto también hay que desarrollarle un temor patológico. Esto significa que algo en el flujo de trabajo de los gráficos se rompió. Listo, les va a suceder en Blender, en Unity, en Unreal, en Godot. Todos tienen la misma convención. En general, en 3D, la convención es algo de los gráficos está roto, pum, magenta. Listo. En este caso particular, el que nos está diciendo, lo que sucede es que la instancia del material está rota. ¿Cómo así? Yo veo que acá tengo un material asignado, pero yo le cambié el nombre. Y como le cambié el nombre, esta referencia que guardó Blender ya no existe. Entonces se perdió, se rompió esa instancia del material. Listo, ¿cómo se arregla? Voy a conectar el resto del material para que tengamos todo acá organizado y bien. Y para que se vea el magenta de la muerte en todo su esplendor. Listo, está, el magenta de la muerte. Una forma de que esto suceda es cambiándole el nombre a la textura. Otra forma es eliminándola. Otra forma sumamente común, probablemente es la que con más frecuencia les va a suceder y les va a suceder. Listo. Esto no hay forma, digamos que de estos detalles en particular no hay escapatoria. En algún momento va a suceder. Por eso los tocamos para que aprendamos a arreglarlos. Listo. Es muy natural que suceda. La más común. Yo terminé de trabajar y le cambié el nombre a la carpeta. Porque ya la voy a organizar diferente. Estoy trabajando en un proyecto muy amplio. Hay que organizar. Le cambié el nombre. Ese cambiar el nombre rompe las instancias y las referencias de los materiales, de las texturas. Listo. Entonces, él sabe, acá él todavía está en la misma carpeta, él sabe que ahí hay una textura metal 00. Listo. Pero él está buscando una textura metal 007. ¿Cómo se arregla? Hay varias alternativas. La más práctica, si lo único que se hizo fue cambiar de ubicación los archivos, la más práctica es venir a File, External Data, Find Missing Files. Listo. Entonces, acá que le estamos diciendo a Blender, vea, listo, mi error, yo moví las texturas. No se preocupe, las texturas están en esta carpeta. Un momento, no es esta. En esta carpeta, listo, no se preocupe, ahí están las texturas. Todo lo que usted necesita lo va a encontrar acá. Si yo cojo y voy a la carpeta y le cambio el nombre acá y le vuelvo a poner el 07 que él estaba buscando, listo, acá le pido que actualice para que me cambie el nombre. Yo lo único que tengo que hacer es decirle que busque los objetos perdidos. Y cuando yo le digo que los busque, él por alguna razón no lo cargó y ayer sucedió lo mismo. Bueno, es raro. Algo está pasando con el archivo, pero no se preocupen. Esa es la forma de resolverlo. Listo. Find missing files. Listo. Y le pedimos que busque los objetos perdidos. Por alguna razón este no está funcionando. Creo que debe ser un bug porque no es normal. Digamos que le sucede esto. No se resolvió. Entonces ustedes dicen, pucha, ya montados, hay que escapar del país. No, hay otra forma de resolverlo. Entonces venimos al material que sabemos que ahí lo cargó. Lo que le faltaba era eso, cargarlo. Digamos que no lo hubiera cargado. Se ha rota la instancia, no lo cargó por alguna razón. ¿Cómo lo arreglamos? Entonces venimos al nodo del material que corresponde y le damos clic en el icono de la carpeta. Listo, el icono de la carpeta es abrir. Entonces ustedes les dicen abrir y vienen y escogen la textura. Si le cambiaron el nombre, entonces vienen y la escogen a propósito y la asignan. Listo. Un detalle importantísimo acá. Si a las texturas se les cambió el nombre, no a la carpeta que las contiene, a las texturas se les cambió el nombre,
el comando find missing files no va a funcionar. Listo, él busca exactamente lo que se le embolató, no va a buscar alguna otra cosa diferente. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería la forma de resolver las instancias rotas de un material. ¿Hay alguna pregunta acerca de alguno de estos puntos o alguna pregunta acerca de alguno que no hayamos tocado aún? Listo. Entonces vamos a empezar. Aquí ni voy a hablar. Sí, no, hay expectativa en el ambiente. No, empecemos entonces. Eh, Vamos a empezar con renderizado. ¿Qué es lo primero, lo indispensable para renderizar una escena? ¿Qué se les ocurre que puede ser la única cosa sin la cual no sería posible renderizar la escena? Eh, la cámara. Sí, que no vaya a ser uno de los que estuvo en la clase de ayer. Obvio. No, no, ya no estoy. Pero Juan tiene razón. La cámara. Listo. ¿Por qué la cámara? La cámara finalmente es el medio que permite dibujar las cosas. Entre comillas, son los ojos de la escena. Sin cámara podríamos tener toda la escena montada, listo, entre comillas iluminada, y en todo caso no renderizar nada. Listo, en ese momento no hay cámara, si yo le pido que renderice, él ahí mismo se va a quejar y va a decir, no, no hay cámara, no podemos. Pero si hubiera una cámara, la que fuera y en la posición que fuera, y yo le pido que renderice, él efectivamente va a renderizar algo, lo que sea que la cámara esté viendo, pero lo va a renderizar. Listo. Entonces, indispensable para renderizar la cámara. Ya luego de eso, ahí sí tiene sentido empezar a concentrarnos en todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? La escena propiamente dicho, la composición, la iluminación, materiales y demás. Listo. Para el trabajo de renderizado vamos a trabajar, o bueno, yo les sugiero trabajar en el espacio de trabajo por defecto. Listo. Hay una pestaña que dice rendering. Si la abren en este momento, lo único que van a tener, bueno, acá porque yo ya rendericé algo, lo único que van a tener es un espacio en blanco. Listo. Este espacio de trabajo es para trabajar sobre un render ya hecho, ya realizado. Entonces no nos sirve en este momento. A alguien se le podría ocurrir, bueno, ¿y qué tal composición? Como que es coherente. En el espacio de composición va a suceder lo mismo. Él depende de que haya algo ya creado para poder componer. Listo. Quiere decir que este tampoco es idóneo para renderizar. En ese orden de ideas nos quedaría shading, en donde ya tenemos una escena con una previsualización interesante, pero hay mucho ruido de elementos que no necesitamos, en particular estos tres. Bueno, yo diría que estos dos, este puede llegar a ser muy útil. Y ya, no es más. Entonces, les sugiero más bien trabajar en el espacio de trabajo por defecto y vamos a organizarlo para que nos sirva para esa tarea. ¿Qué nos interesa en este caso? Nos interesa ver la escena en la que estamos trabajando y ver qué está viendo la cámara. Entonces, yo sugiero partir este espacio en dos, listo. Recuerden que para partir un espacio de trabajo traen el cursor a la intersección y cuando cambia el icono por esta cruceta, digamos, ahí ya pueden partir ese espacio de trabajo. Listo. Bueno, acá hay un detalle bacano. Listo, ¿y por qué este no lo estaba partiendo? Este de acá no lo está partiendo. La razón es que estos dos no tienen esta misma dimensión. Listo. Entonces él es muy consistente y como cogí la cruceta, el cursor un poquito más cerca de este espacio, él se imaginó que quiero modificar este, pero tienen distinta dimensión, entonces no me va a dejar hacerlo. Si lo pongo más cerca del otro, entonces ya sí lo puedo modificar. Listo. Alternativamente recuerden que está la opción de darle clic derecho en toda la intersección y decirle que los separe o que los fusione. En este espacio de trabajo yo quiero, en esta ventana, quiero ver lo que la cámara está viendo. Entonces, para ver lo que la cámara está viendo, tenemos dos opciones. Una es el, el acceso rápido cero. Como dibujamos un cero y que no lo confundamos con la O. Listo, así. Cero. Listo. El cero del teclado numérico nos va a llevar a lo que sea que esté viendo la cámara. Alguien dirá, bueno, no tengo teclado numérico. ¿Qué me toca hacer? Entonces, la opción en ese caso
es en el menú View, Align View, listo. Y acá, no, momento, en cámaras, eso, cámaras y Active Camera. Entonces él muestra ahí que el acceso rápido es numpad 0, numpad 0, listo. Y nos trae a la vista de la cámara. Voy a quitar esta barra de tareas, el acceso rápido, recuerden que es la tecla T. Voy a apagar estas herramientas de acá y voy a poner esto en previsualización. Sí, me interesa estar viendo acá lo que está sucediendo. Voy incluso a aumentar un poco el asunto y eso me va a permitir entonces trabajar en una de las dos ventanas y sobre la otra ir viendo lo que mi cámara está viendo. Vale. ¿Por qué no hacer todo, no hacerlo en las dos escenas con previsualización? Esta escena es bastante simple, entonces no tendría, entre comillas, ningún problema. Sin embargo, si la escena fuera más compleja, esto va a demandar muchos recursos. Entonces, más bien queremos un espacio de trabajo ligero, responsivo, en el que se pueda trabajar, y uno un poco más lento que solamente me está mostrando resultados. Él no se está moviendo de ahí para nada. Listo. Entonces, por eso lo separamos en dos. Ahora, yo puedo posicionar mi cámara moviéndola a mano con las herramientas de transformación. Pero ya vieron pues que eso es un proceso medio lento y aparatoso. Yo podría pasar a la vista de la cámara, entonces de nuevo puedo venir acá y pedirle que me entregue la cámara y con la vista activa yo puedo presionar la G y desplazarme. Listo. Es un poquito más sencillo y permite algunos ajustes. Incluso si yo presiono G y Z dos veces, la Z es la profundidad de la cámara, entonces yo podría cambiar acá el foco. O yo podría decir más bien que bloquee la cámara a la vista, ¿de acuerdo? Si yo bloqueo la cámara a la vista, y voy a cambiarle a esto otra vez el color por el azul, por ninguna razón en particular. Si yo bloqueo la cámara a la vista, cualquier movimiento que yo haga en la vista 3D lo va a replicar la cámara y se va a posicionar allí. Entonces yo puedo, con toda la tranquilidad del caso, venir, desplazarme como si estuviera navegando en mi escena, listo, de la misma manera, y encuadrar más o menos la cámara como yo la quisiera. Listo. Digamos que así, ya la terminé de ubicar, ya quiero poderme mover libremente por la escena. Hay dos opciones, yo puedo salir de la vista de la cámara, listo, presionando otra vez el 0, entonces ya puedo moverme y siempre que regrese a la vista de la cámara voy a editarlo, listo, o puedo deshabilitar la opción. Al deshabilitar la opción ya soy libre para moverme por mi escena sin ningún inconveniente. ¿Eso es claro? Sí, profe. Listo. Entonces resulta que ya tenemos nuestra cámara y tenemos una escena con materiales y en la vista de previsualización ya se ve bonito, estamos diciendo, uff, qué berrindera. Vamos a renderizar esto. Entonces le decimos renderizar. Para renderizar hay dos opciones, yo puedo venir y decirle en el menú de render que renderice la imagen, listo, y él va a renderizar. Y aquí lo primero que va a suceder es que esto apesta, entonces vamos a decir, uy, pero ¿cómo así? Teníamos un trato. ¿Qué pasó? Listo. Alternativamente, yo puedo renderizar, fíjense acá, con el acceso rápido F12. Listo. Entonces, con el cursor en cualquier parte dentro de Blender, F12 renderiza de inmediato. Ahora, ¿por qué tenemos acá esta vista tan horrible si la previsualización era tan exitosa? Entonces ahí viene la parte de la iluminación. ¿Qué sucede? La iluminación que tenemos en esta escena, listo, y que estamos aprovechando en esta escena, si se fijan acá, es un mapa que Blender nos ofrece para facilitarnos el trabajo. Listo. Revisemos, quedémonos acá. Sí. Es un mapa que Blender nos ofrece para facilitarnos el trabajo. Ya vimos que yo puedo cambiarlo y todos me van a dar un efecto diferente.
Eh, pero este mapa no hace parte de mi escena, listo. No solo no hace parte de mi escena, no va a ser renderizado. En otras palabras, me sirve específicamente para hacer debug mientras estoy construyendo mis materiales y no, ni siquiera la iluminación, solo los materiales. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pedirle a esto que se ponga serio, que nos entregue las luces de la escena y las luces del mundo. Listo, la escena del mundo. Ya vamos a ver esos dos conceptos. Entonces, ahí ya sí, esto ya sí se parece al render súper apestoso que sacamos hace un momento. Listo, ahí ya sí se parece. Que eso es muy alentador. Listo, si ya lo estamos viendo, ya lo podemos empezar a arreglar. La primera condición. Algo acá importante. Note. Ah, bueno. Sí. Fíjense. ¿Dónde está rendering? Fíjense acá en un detalle importante. Listo, acá tenemos. Ah, este no dibuja encima. Bueno. Tenemos todo el tablero sin las fichas, sin las lucetas intercaladas. Y acá tenemos esa parte apagada. Entonces, ¿qué está sucediendo? Listo, ya en un momento lo vamos a ver. Porque va a suceder con frecuencia. Lo primero que vamos a empezar a hacer con esto es cambiarle esa iluminación. Entonces acá ya sí empiezan a importarnos las opciones del motor de renderizado, de las características de salida de ese render que vamos a crear y del mundo. Listo. Empecemos en orden. Primero por el motor. Blender tiene tres motores de renderizado. Listo. Tiene Eevee, Workbench y Cycles. Listo. Workbench, como su nombre lo sugiere, es una mesa de trabajo. Listo. Es específicamente para ir trabajando mientras estoy modelando acá. Listo. De hecho, Workbench va a entregarme esta visualización que tengo acá. Si yo cambio el motor a Workbench, listo, esa es la visualización que me va a entregar estilizada. Y yo puedo venir y modificarle acá sus parámetros, listo. De hecho, acá puedo venir y modificar sus parámetros. Entonces decirle, pues que tenga un delineado, listo. Que tenga cavidades que me gustan, no sé qué. Que tenga sombras y mover acá parámetros de este motor de renderizado. Listo. Entonces, relacionen siempre Workbench con el mismo motor con el que en la vista 3D estoy trabajando. Tiene aplicaciones, por supuesto. A mí me podría servir, de hecho, para renderizar algo estilizado y muy esquemático de solo bloques, sin nada de iluminación. Listo. Más allá de la que sugieran las sombras que le voy a activar acá, o bueno, los parámetros que le active acá, pero no más. Listo. Esa podría ser una razón para utilizar este motor. Tenemos Eevee, que es el motor que viene activo por defecto. Eevee es un motor de renderizado en tiempo real, sumamente eficiente, muy optimizado para trabajar materiales realistas y para entregar resultados muy cercanos a la realidad, de hecho, y en muy poco tiempo. Eevee es la mejor alternativa, así en palabras más, palabras menos, esa es la forma de irnos. Entonces, ¿para qué existe Cycles? Listo. Cycles, por su lado, a propósito, la visualización cuando le pedimos que nos muestre previsualización del material, nos la entrega con Eevee. Y cuando le pedimos que nos entregue previsualización de la escena, listo. Esta es la de Cycles. Vale. ¿Qué diferencias tienen importantes? La más importante ya la mencioné, Eevee es un motor de renderizado en tiempo real. Eso quiere decir que Cycles se va a demorar mucho más. Listo. Pero además, Cycles es mucho más preciso. Listo. ¿En qué sentido? Es, entre comillas, físicamente mucho más acertado. Los cálculos son mucho más complejos, es mucho más robusto, tiene mucho más alcance. Hay nodos que funcionan específicamente en Cycles. Entonces, si alguien quisiera utilizar desplazamiento, lo vimos la clase pasada, necesariamente tendría que hacerlo con Cycles. Listo. Algo acá interesante, yo a los materiales que creo
les puedo pedir que rendericen sobre uno de los dos motores. ¿Listo? O sobre Profe, ambos. tengo una pregunta rápida. Sí, claro que sí. ¿Quién pregunta? Cristian Sánchez. Cristian, Entonces, contanos. el mapa de altura no funciona en motores de videojuegos, que son Sí, en es tiempo real. diferente. Es diferente. Sí, sí funciona. Listo. Ojo, las limitaciones de Eevee son de Eevee, no de los motores de renderizado en tiempo real. Son de Eevee particularmente porque Eevee fue optimizado para los propósitos, pues, acá en Blender. En Unity, Unreal, bueno, en general, en todos los otros motores, el mapa de alturas funciona, claro que sí. No en todos los shaders, listo, pero funciona. El shader por defecto de Unity, por ejemplo, no lo tiene. Eh, en URP tampoco lo tiene, pero en el High Definition Render Pipeline, ese HDRP, ahí sí lo tiene. Listo. Es un shader mucho más robusto, mucho más complejo, que soporta muchos más datos de entrada y entre esos recibe un mapa de alturas. Listo. Entonces, esa limitación es particular de Eevee, no de los motores de renderizados. ¿Vale, Cristian? Bueno, y para todos, de hecho. Listo. Entonces, noten que yo puedo pedirle a mi material que trabaje para Eevee o para Cycles. Si yo le digo que trabaje para ambos, todo lo que sea común va a funcionar en ambos y no va a tener ningún inconveniente. Listo. Todo lo que funcione solo en uno de los dos va a funcionar solo en ese. Listo. Es decir, en este caso yo podría conectar cosas en el desplazamiento y él va a decir, no hay problema, pues si usted va a renderizar con Eevee, yo no le voy a mostrar eso, pero si va a renderizar con Cycles, yo sí le voy a entregar eso. Vale. Habrá casos en los que se quiera restringir esto, pero es por alguna razón intencional y no es que sea muy habitual con proyectos así de ligeros, digamos. Listo. Entonces, lo primero es, a partir de lo que necesita mi escena, definir qué motor voy a utilizar. Una sugerencia general, trabajen en Eevee para configurar iluminación y demás. Y cuando estén seguros, pasen, ahí sí, si lo necesitan, a Cycles para pedirle ya un render final, ¿vale? Entonces, quedémonos con Eevee por ahora. De Eevee nos interesan en este momento tres opciones, tres opciones. Voy a colapsar esta de sampling, no la vamos a mover en este momento. Nos interesan Bloom, que ya la aprendimos la clase pasada porque tenemos acá un material que emite luz. Nos va a interesar Ambient Occlusion, listo, porque fíjense que de inmediato le da más profundidad a todos los objetos en la escena, listo. Y nos va a interesar esta opción que tenemos acá, se llama Film, listo. ¿Qué hace Film? Nos permite seleccionar si el fondo, este fondo, es o no es transparente, listo. En este render apestoso que sacamos hace un momento, el render es opaco, el fondo es opaco. Si yo necesitara ese fondo transparente por alguna razón, ya sea porque voy a componer mi render en un programa externo, entonces quiero sacar varios mapas y luego hacer la composición por fuera, o porque estoy haciendo un GIF para lo que sea, bueno, la razón que sea, no es relevante. Yo entonces le tendría que pedir acá en Film que lo vuelva transparente. Listo. Y si yo le pido que renderice eso en este momento, él va a renderizar efectivamente y me va a entregar esa transparencia. Entonces ya esta imagen yo la podría ir y componer en algún otro programa externo o incluso en Blender, en el compositor de Blender, no tendría inconveniente y podría trabajar sobre eso. ¿De acuerdo? Claras las tres opciones que vamos a mover por ahora. Sí, Sí, pero, Listo. profe, ¿el film para qué es lo que era? El fondo. Juan, fíjate, en este Ah, ok, momento el ok. fondo es transparente. Bueno, pues es esa cuadrícula súper característica que nos sugiere que el fondo es transparente. Si yo le digo que lo apague, ya es opaco. Listo. Ahora, ¿qué Mm, color me está entregando? Que ya vamos para allá. Mm. Pero antes de pasar a eso, miremos las opciones de salida. Las opciones de salida en el panel de propiedades las vamos a encontrar en el icono que parece una impresora. ¿Sí? Y acá nos va a interesar particularmente la resolución. Listo. Esta es efectivamente la resolución de salida de mi render.
¿De acuerdo? En este caso está configurada, viene así por defecto, configurada en Full HD, pero si necesitara alguna otra resolución, la podría modificar acá. Listo. Quiere decir eso, si por alguna razón yo necesitara que mi render, en vez de ser horizontal, fuera vertical, pues esto es también lo que yo debo mover. Listo. Ya eso me cambia efectivamente la relación de aspecto. Yo lo voy a dejar horizontal por ahora, pero ustedes pueden escoger una relación de aspecto cuadrada si quieren, no hay problema. Este aspecto se refiere a un factor de escala en cada uno de los ejes. Listo. Si yo le digo que en X sea más pequeño, entonces él va a empezar a modificar más pequeño, más grande, va a empezar a modificar ese factor de escala. Listo. Y me va a distorsionar la imagen. Puede llegar a ser conveniente en algún momento. Sin embargo, de estos datos, lo más relevante es la resolución y este porcentaje que vemos acá. ¿Y a qué se refiere ese porcentaje? Vamos a ponerlo en 25% y le vamos a pedir que renderice. Listo, entonces me entrega una imagen completa de toda mi escena que mide únicamente el 25% del tamaño total de mi render. Listo. ¿Y esto para qué sirve? Se demoró medio segundo renderizando. Entonces es una muy buena forma de iterar. Listo. Acá un detalle importantísimo. El proceso de iluminación y renderizado es iterativo. Listo. No hay una fórmula que nos lleve a un render exitoso instantáneo. Generalmente vamos a estar haciendo pruebas y moviendo parámetros hasta alcanzar el resultado que queremos. En ese orden de ideas tiene mucho sentido tener la posibilidad de hacer un render súper rápido para ver cómo están quedando las cosas. Listo. Entonces, esta es una forma. Yo le puedo pedir que renderice solo un porcentaje de la imagen. Listo. O yo podría pedirle que renderice solo una región de mi imagen. ¿Y cómo lo hago? Entonces yo puedo venir acá y pedirle en View Regions, listo, Regions, palabra chistosa para pronunciarla, digámosle regiones en español, así bien criollo atravesado, listo. Regiones, pero qué vista de regiones, en fin, pequeño lapsus. Yo puedo pedirle que renderice solo en una región, listo. Fíjense, el comando, el acceso rápido es control B. Entonces, si yo vengo acá y presiono control B, listo. Entonces, digamos que yo quiero renderizar específicamente esta región. Entonces me marcó un cuadrito alrededor de esa ventana que acabo de seleccionar. Y si yo le pido que renderice, tengo acá el 100%, él va a renderizar del tamaño completo, pero solo la sección que yo necesito. Listo. De nuevo, le tomó una fracción de segundo. Entonces tiene mucho sentido hacer esto cuando yo me estoy dedicando específicamente a pulir una parte. Digamos que yo estoy puliendo específicamente esta parte de mi render. Tiene mucho sentido yo renderizar en tamaño completo, puede ser, y concentrarme solo allí para ahorrarme un montón de procesos, de tiempo y seguir organizando las cosas. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si ya terminé de organizar todo y quiero regresar a la ventana completa? Entonces, bueno, acá un detalle que no anoté. Listo, recuerden, es control más B. Listo. Para definir la ventana. A propósito, este addon, ¿por qué se infartó? Eso. Así. Entonces, control B para definir la ventana. Y para limpiarla es control alt B. Listo. Entonces, para limpiarla, control más alt más B. Listo. Crear la ventana, borrar la ventana. ¿Alguna duda hasta el momento? Vamos a empezar entonces a iluminar esta escena para que deje de apestar. Y lo vamos a hacer, ya vimos acá, lo siguiente que les dije que nos interesaba era el mundo. Listo, el mundo, entre comillas, es nuestra escena, pero ya toda completa,
con todos sus atributos. Listo. Particularmente, ¿cuál es el fondo? Listo, entonces el mundo. Este planeta que viene acá determina ese fondo y la influencia que pueda ejercer sobre el render. Entonces, de entrada, si yo llego acá y le asigno un color, fíjense entonces lo que sucede. ¿De acuerdo? Yo podría poner acá un color blanco y entonces trabajar con luz blanca absolutamente uniforme proyectada desde todas las direcciones. Es una alternativa, de hecho lo pueden hacer de esta manera y no va a tener mucho impacto negativo en algunos escenarios. Si ustedes están haciendo una visualización rápida, probablemente esa opción va a funcionar. Listo, va a ser suficiente para mostrar cómo se vería el objeto, los assets en los que están trabajando. Y a lo mejor ustedes van a querer también, en ese orden de ideas, renderizar en fondo transparente, entonces sin influencia de ninguna cuestión ajena, y tendrían ahí un render que se presta para algunas visualizaciones. Listo. No es el caso. Nosotros queremos usar el fondo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese fondo? Si recuerdan, en los panel de propiedades de los materiales, cada una de las entradas del material tenía unos punticos, listo. Y eso nos permitía venir y modificar cosas. Y el mundo tiene la misma gracia aquí montada, listo. Quiere decir que yo puedo venir y modificar el mundo, listo. Hay muchas opciones, vamos a ir profundizando a medida que avanza el curso. En este momento nos vamos a ir con una opción que es particularmente simple y buena, listo. Buena en términos de lo que ofrece y es Sky Texture. Listo. Si yo le pido que me entregue un Sky Texture, él me va a entregar por defecto una cosa ahí súper abstracta que se llama disque Nishita. Es un shader, un sistema de creación de cielos procedimental. Listo, un shader que viene ya con Blender, que crea cielos de manera procedimental y son súper exitosos. Podemos empezar a mover los parámetros. Los que más influencia van a tener en este momento, que todo está blanco, van a ser el ozono, que va a determinar qué tan azul es nuestro cielo. El polvo va a afectar qué tanto va a refractar la luz en algunos ángulos, es decir, qué tan naranjado es el atardecer, por ejemplo. Y el aire va a influir también en la refracción. Ustedes ven acá que yo muevo cosas y acá no tenemos influencia de eso. Entonces decimos, pero por Dios bendito, ¿a qué se debe? Listo, la razón es que este cielo opera en cycles. Listo. Entonces, ya eso sí es una razón fuerte para cambiar de motor. Entonces voy a venir y le voy a cambiar el motor por cycles y ahora ya sí tengo allí un cielo que ya sí está iluminándome la escena, ya las cosas metálicas de nuevo parecen metálicas, entonces me alegro. Como acabo de cambiar a cycles, de repente ya sí me interesa esta opción de sampling que con Eevee les dije que descartáramos. Listo. Ustedes la pueden dejar, de hecho hagan la prueba, antes de moverla, hagan la prueba de cuánto tiempo está tomando renderizar con los parámetros que trae por defecto. Listo. Esto muévanlo solo en caso de que sea necesario. Yo lo voy a bajar porque estamos trabajando en ese momento sobre la escena y aparte de que estamos trabajando, estoy grabando y transmitiendo al mismo tiempo y son todas tareas que están trabajando sobre mi tarjeta de video. Entonces yo quiero que la clase continúe con fluidez, voy a bajar esto a la mitad. Listo. Es la única razón por la que lo estoy moviendo en este momento. ¿De acuerdo? En el caso de ustedes, hagan pruebas primero con los valores por defecto. Generalmente funcionan muy bien y en computadores recientes, no necesariamente súper buenos, solo recientes, va a funcionar con relativa asertividad. Listo, muévanlo solo si hace falta. Ahora sí, yo puedo venir y empezar a modificar parámetros y decir, bueno, listo, ahora sí nos estamos entendiendo. Yo estuve cacharreando y ya sé que más o menos acá en 3.5 es como apropiado para lo que yo quería. Este creo que lo había dejado en 2.5 y de aire no me acuerdo, le voy a poner 1 por ahora. Ahora sí miremos las propiedades del sol. Hay un tamaño, listo. Hay una intensidad, los voy a dejar así tal cual como están. Afectan, por supuesto, lo que están enunciando, el tamaño y la intensidad.
hay una elevación y esta sí que me interesa porque esta elevación va a determinar la posición en el cielo que estamos creando en este momento. ¿Listo? Si yo muevo acá, entonces fíjense que tengo un sol por acá en algún lugar cerca al horizonte. Yo quiero que eso esté más alto. Ah, bueno, y la altitud también me preocupa en este caso particular. Entonces la elevación, vamos a suponer que está en la mañana, por ahí 60 grados, eso es un sol de por la mañana, de ese que las matas sí pueden recibir. Listo, la altitud, claro, va a determinar también entonces en dónde está el sol. Ya moviendo yo determiné que 15 era apropiado para lo que yo quería acá. Listo, y ahí ya sí, de hecho fíjense la influencia que tiene sobre la escena en general. Listo. Y la rotación va a determinar la posición. A ver, si la elevación determina la altura, listo, que es de alguna forma la rotación sobre un eje, la rotación va a determinar la posición, que es la rotación sobre el otro eje. Listo, no digo X y Y porque entre comillas no son necesariamente X y Y, sino pues elevación y rotación. Entonces sepan que de acá lo pueden modificar. Vale. Y adicional a eso tenemos, y lo voy a dejar en cero, tenemos una intensidad, la fuerza. Listo, la fuerza es la fuerza que ya tenía antes y por supuesto determina la intensidad de la luz. Listo. De alguna forma es redundante. Si yo ya tengo la intensidad del sol, mover la intensidad de la fuerza. Listo. Sin embargo, fíjense que la intensidad del sol lo que me cambia es específicamente la influencia que tiene ese sol como punto en el espacio sobre mi escena. ¿De acuerdo? La fuerza completa lo que me cambia es la intensidad de esta esfera. Ya voy a explicar un poquito ese concepto de esa esfera. De esta esfera sobre nuestra escena. Listo, ¿y a qué me refiero con esfera? Voy a crear acá una esfera para ilustrar un poquito el asunto. Puede ser una UV Sphere y hagámosla más grande, ahí de 5 unidades. Listo. Y acá la voy a cambiar en, pongámosla, pues no es acá, listo. En Viewport Display vamos a cambiarla para que no la muestre como alambre. Listo. De esa esfera solo me interesa ver imagen. Entonces, el cielo, imagínenselo como una esfera, un domo que cubre efectivamente toda nuestra escena y proyecta luz desde todos los puntos. Listo, entonces desde cada punto de esa esfera hacia la escena. Vale. En ese orden de ideas, esta fuerza lo que afecta es la intensidad de esta luz que está viajando desde todos los puntos de manera uniforme. Listo, ¿es claro ese concepto? Entonces siempre que vean las expresiones Sky Dome, Skybox, Sky, bueno, en este momento no se me ocurre ninguna otra. Sky, lo que sea, se refiere a esa esfera que entre comillas está enmarcando la escena. Listo. Los mapas HDRI a propósito funcionan de la misma manera. ¿De acuerdo? Es decir, estos mapas están proyectados de la misma forma sobre una esfera y de manera omnidireccional, por decirlo de alguna forma. Listo, tenemos entonces, tenemos un cielo con el cual trabajar. Ahora sí podemos venir y empezar a componer la escena. Hay algo que me está molestando bastante hasta este momento, que no lo hemos tocado todavía y que no lo han preguntado. Ah, bueno, pero no lo han preguntado porque yo ya lo mencioné que lo íbamos a resolver. Y es esto. ¿Cómo es que tengo oculta esta malla y me está renderizando? Por Dios bendito, si acá se ve que está apagada, porque hijo puercas me está molestando mi render, ¿cierto? ¿Con quién hay que hablar? Entonces vamos a mirar los filtros. De acuerdo, los filtros, ya hemos tocado un poco de los filtros. Digamos que esto entre comillas no tiene nada que ver
con renderizado, ni iluminación, ni composición, sino más bien con gestión de los assets en la escena, y en ese orden de ideas es un tema transversal a todos los demás. Entonces los filtros los vamos a encontrar en la esquina superior derecha del outliner. Listo, si es esta opción, si lo desplegamos acá, vamos a ver que tenemos una serie de, él los llama restricción, son filtros, para todos los efectos son filtros. Por defecto vienen el filtro de está o no está activo y está o no está visible. Adicionalmente, yo puedo tener un filtro de es o no es seleccionable. Listo. Puedo tener filtros, bueno, hay otros que los iremos viendo. Me interesa saltar directamente a esta cámara, porque esta cámara lo que nos va a decir es este objeto es o no es renderizable. Listo, y si se fijan, el tablero que teníamos oculto, que era este half-board, no había sido deshabilitado para ser renderizado. Listo. Hay una condición acá importante, y es que independiente de que los filtros sean o no visibles, ellos están o no activos. Listo. Es decir, el valor que tengan asignado va a estar asignado independiente de que yo vea o no vea el filtro. Si yo apago este filtro, si le digo no renderice eso y renderizo mi escena, listo. Nótense que ahora se demora un poco más, pero ya sí me está entregando mi escena como es, listo. Ya sí tengo los cuadritos donde corresponden, entonces ya estoy como contento. Va funcionando la cosa. Ya empieza a demandar más recursos, entonces voy a venir y le voy a pedir acá que a partir de ese momento me renderice al 50%, listo, para que nos rinda. Y vamos a continuar. Entonces tenemos los filtros. Alguien preguntaría, bueno, acá yo noté que esto se podía editar. ¿No será que el editor de shaders que teníamos acá es capaz de editar también este cielo? Y sí, tiene todo el sentido del mundo. Eso es capaz. Si yo parto esta ventana y me traigo para acá el shader editor, listo. Vamos a ocultar esta. Esta sería una configuración muy coherente para trabajar en renderizado. Listo. Porque acá yo tendría acceso a lo que ve la cámara, a la escena en la que estoy trabajando y a los materiales de los objetos que estoy editando. Listo. Entonces tendría mucho sentido trabajar de esta forma. Si yo cambiara, fíjense acá en la parte superior de la ventana de shaders, listo, que hay una opción que dice objeto. Si yo la cambio a World, él me va a mostrar efectivamente lo que tenía acá. Listo. Entonces yo podría editar este shader. Listo. Vamos a ver más adelante en el curso. Vamos a crear nuestros propios cielos a partir de mapas HDRI y lo vamos a hacer de esta manera. En este momento nos interesa saber que eso es editable y que aquí está el cielo que configuramos. ¿De acuerdo? Lo voy a devolver a objeto. Y voy a tener acá las texturas. En este momento no creo que vayamos a editar nada de los materiales, pero las voy a dejar ahí por si en algún momento se nos ocurre que queremos modificar algo de esos materiales. Listo. Se me ocurre que en este momento es coherente preguntar, ¿todos tienen en sus casas la posibilidad de renderizar con Cycles? Es decir, ¿sus computadores aguantan eso? Porque si no, sería valioso ver una alternativa más económica para el cielo que se pueda renderizar con Eevee. Listo. Hagan esa prueba, por favor. Rendericen lo que sea que tengan en su escena en este momento con los parámetros como vienen por defecto y con el cielo. Para que sepan, uy, importante, antes de renderizar, guardar. Importante antes de hacer esa prueba, porque si algún parámetro es particularmente agresivo, digamos, con el computador, es muy probable que lo tueste y no queremos que se pierda trabajo si eso llegara a suceder. Listo. Entonces guardar, siempre guardar. Recuerden lo de ese, ¿cómo se dice? Temor patológico, desarrollar un tic, control S para todo. Listo, guardo. Hagan esa prueba.
y me cuentan, por favor, para que miremos una alternativa realizable con Eevee para este trabajo en particular. Y si el cielo les funciona, entonces tiene sentido usarlo. Listo. Alternativamente, alguien podría decir, resulta que en mi escena el cielo nunca se va a ver, el fondo nunca se va a ver, o yo lo voy a renderizar transparente o en un color sólido, no tiene problema. El punto es que mi escena va renderizada desde arriba en, no sé, la posición que ustedes determinen, y va sobre algún fondo. Pongámosle a eso un fondo cualquiera. Listo, esto es viable, esto tiene mucho sentido. Y en este orden de ideas, pues el cielo no sería muy relevante. ¿De acuerdo? Entonces hagan la prueba, determinen a partir de lo que quieren presentar, del render que quieren hacer de su escena, determinen cuál es la cámara más apropiada. Esto me recuerda, a propósito, algo más. Alguien podría decir, yo quiero que mi escena, voy a eliminar este plano otra vez, yo quiero que mi escena tenga vista isométrica. ¿Cómo lo resuelvo? Voy a navegar usando el teclado numérico a una vista isométrica que me gustaría, entre comillas, para mi escena. Listo, entonces yo quiero que mi escena tenga esta vista isométrica. ¿Cómo hago yo para posicionar mi cámara en esta vista? Esta a propósito no es isométrica, la proyección está en perspectiva, pero si presiono la tecla 5, cambia a isométrica. ¿Cómo puedo poner para que renderice con la gráfica? Porque consume CPU, se pone el máximo en la GPU usando. Uy, Simón, es una muy buena pregunta. Listo. Hay que mover dos cosas. Listo. Una, en el motor, las opciones de motor. Por defecto, él viene sugiriendo alegremente que dice que va a renderizar con el procesador. Eso se puede, funciona. Hay procesadores muy buenos que lo logran. Listo, sí, sí, eso se puede. Sin embargo, acá yo tendría que decirle, no, vea, hágalo con la tarjeta de video porque si no, se me infarta mi computadorcito. Listo. Si esta opción no estuviera presente, la razón, listo. Si esa opción no estuviera presente, a eso voy, Simón, la razón está en que no la tenemos habilitada. Entonces, ¿dónde se habilita? En las preferencias, entonces, Edit, Preferences, Sistema, listo. Él por defecto dice que no hay nada, listo. No, entonces si no hay nada, pues él dice no hay nada. Es lo que hay, vamos a vivir con eso. Listo. Si tienen tarjeta de video NVIDIA, pueden utilizar CUDA. Listo. CUDA son los procesadores gráficos de NVIDIA. Está optimizado. Si tienen tarjeta de video AMD, entonces OpenCL. Este está optimizado para AMD. Vale. Si tienen tarjeta de video que soporte Optics, es NVIDIA RTX, entonces la habilitan acá. Listo. Generalmente CUDA les va a funcionar. CUDA tiene además la posibilidad interesante de trabajar con ambas cosas, con la tarjeta de video y el procesador. Es decir, es capaz de distribuir la carga entre los dos y lograr tiempos de renderizado mucho mejores. Listo. Entonces lo habilitan acá. ¿Te resolvió el problema, Simón? Bueno, esperemos que el hombre haga el experimento y nos informe. Listo, ya luego de habilitarlo ya, la opción queda habilitada aquí. ¿De acuerdo? Entonces tenemos la vista isométrica. Decimos, recuerden que para cambiar la proyección es con el 5 en el teclado numérico. Listo. Tenemos la vista isométrica. Eso, perfecto. No vi ese último mensaje. Con mucho gusto, Simón. Tengo la vista isométrica que quiero. Quiero posicionar mi cámara en esa vista exactamente. Entonces yo vengo a View y le digo Align View y le digo que alinee la cámara activa a la vista. Listo, y fíjense, el acceso rápido es Control Alt 0 del teclado numérico. Si yo le doy clic acá, él me alinea la vista, la cámara a la vista y me cambia la proyección. Entonces yo digo, voy a poder acá, pero ¿cómo hago para decirle? Vamos a seleccionar la cámara y a moverla acá. ¿Cómo hago para decirle que me renderice isométrico? Ya esa es una opción de la cámara. Listo. Entonces, con la cámara seleccionada,
yo puedo venir, seleccionar la cámara y en tipo de cámara le puedo pedir que sea una cámara ortográfica. Listo, ortográfica es una cámara que puede renderizar isométrica. Y ahí mismo se va por allá al horizonte, ya por lo menos la proyección sí es, pero se va por allá al horizonte mi escena. Y yo digo, pero bendito, ¿con quién hay que hablar? Por Dios y la Virgen. La razón es que tenemos una cámara inmensa. La proyección ortográfica ignora totalmente la perspectiva. Listo. Eso quiere decir que un objeto que está cerca de la cámara se va a renderizar si es del mismo tamaño que otro que está lejos de la cámara de ese mismo tamaño. Va a ignorar totalmente la proyección. Quiere decir que el tamaño lo vamos a modificar desde esta opción que se llama Orthographic Scale. Listo. Entonces, si yo muevo ese tamaño, es decir, hago más pequeña mi cámara, por ende, los objetos se hacen más grandes. Listo. Esta es una muy buena forma a propósito de renderizar dioramas o, o modelos, pequeñas escenas low poly o isométricas. Se ve muy bien, permite mostrar mucho detalle y trabaja muy bien, ¿de acuerdo? Por ahora nos interesa eso. Alguien preguntará, uy, hay una cámara panorámica. ¿Qué hace la cámara panorámica? Lo mismo que haría una cámara panorámica en el mundo real, toma fotos panorámicas. ¿Eso qué aplicación tendría? Nos permitiría tomar una foto, un render en 360 grados o incluso modificarlo. Yo puedo indicarle cuál es ese ángulo de vista. Fíjense cómo lo va a entregar. Si son 180 grados o 360 grados. Listo, eso nos permitiría renderizar la escena completa y no la entregaría como una imagen a partir de ciertos parámetros, listo, que tendrían alguna utilidad en casos particulares. No la vamos a usar todavía y de hecho a lo largo del curso no la vamos a volver a tocar. Sepan que ahí está, que tiene aplicación. Si quieren cacharrear con ella, alguien montó una escena en 3D y tiene en la casa unas gafas para ver 360 grados, Bitcoin, realidad virtual o la quieren montar en Unity o la razón que sea, quieren renderizar una escena panorámica, les sugiero en ese caso que utilicen Equirectangular. Listo. Este Equirectangular lo que va a hacer es entregarles una imagen que pueden luego proyectar en una UV Sphere. Listo. En una esfera normal. Entonces va a ser mucho más manejable si la exportan a un motor de videojuegos. Es mucho más fácil de manejar, aunque varios soportan otros formatos, pero esta es probablemente la más fácil de manejar. Entonces, si quieren cacharrear con ella, les sugiero que se vayan por este lado. Y con las otras, pues prueben, todas dan un resultado que podría llegar a servir para algo. Listo, regresemos a la cámara que teníamos antes. De hecho, la perspectiva, yo quiero perspectiva para mi escena. Y voy a venir y a mover de nuevo la vista a algo donde sí se vea el cielo, porque sí quiero que salga el cielo. Y ahora vamos a empezar a mirar algo de composición. Listo. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? Listo, continuemos. Entonces, digamos que voy a venir a empezar a componer mi imagen. Listo. Bueno, quiero hacer dos cosas antes de pasar a eso. Quiero cambiar la intensidad del cielo y lo voy a poner, no sé, 0.35, puede ser menos. Quiero que sea más tenue, 0.25 de pronto, no, algo menos, 0.1, listo, así, listo, muy tenue. Y quiero en la cámara habilitar algo que me ayude con la composición. Como así? Yo sé, y si no lo sé, pues voy a hacer el ejercicio de leer acerca de composición, que hay posibilidad de componer sobre 3/4. Vamos a ponerle a eso otro color que así se ve. Listo, pongámosla blanca. O mejor una capa nueva. Y esta así blanca. Listo. Entonces yo puedo coger y partir mi escena
en tercios y empezar a componer sobre los puntos de interés, o puedo seguir algún otro parámetro. Por ahí hay una proporción áurea que también tiene algunas reglas de armonía que podrían servir para la composición. En fin, vayan pensando en eso y si les causa curiosidad vayan leyendo al respecto, que les va a ayudar mucho para todos siempre. Y ya en el momento de empezar a componer, Blender nos ofrece una herramienta que nos permite facilitar, digamos, esa tarea de composición, o por lo menos nos entrega las guías, que eso ya es mucho. Listo. En las opciones de la herramienta, de la cámara, listo. Dentro de Viewport Display van a encontrar Composition Guides. Listo. Voy a marcar todo esto y a mandárselos para que lo tengan allí presente. Entonces, las opciones de la cámara, Viewport Display, Composition Guides. ¿Listo? Y pongámosle a estos números. Sí, 1, 2, que 2 más feo, por Dios bendito. Listo, incluso si ven las capturas de pantalla de la clase de ayer, están las mismas instrucciones. Uy, algunas otras. Bueno. Pero es todo lo mismo que hemos estado hablando. Y acá yo puedo venir y decir, bueno, ¿cómo quiero yo la composición? Entonces miremos acá en esta vista 3D, puede ser más fácil de ver. Voy a poner todo esto blanco y le voy a apagar todo lo demás para que se pueda ver. Listo, ahí ya se ve con más claridad las líneas que aparecen acá. Acá también están, pero no sé si con la transmisión del video y lo demás se ve con entera claridad. Entonces listo, tenemos acá en tercios. Tercios es una de las formas de composición que más se usa. Tengo también la posibilidad de determinar el centro, listo, o el centro diagonal. Esta es la proporción áurea que les decía. Entonces hay un golden ratio, o ¿cómo se dice? Sí, la proporción áurea. Eso no sé qué otra traducción tendrá, proporción áurea. Que me entrega, muy similar a la de los tercios, pero en proporciones determinadas, que de hecho siguen la secuencia de Fibonacci. Bueno, y hay un montón de... Hay una progresión logarítmica, ese es el nombre técnico. Hay una triangular, listo, siguiendo la misma proporción, que me entrega entonces 2 puntos de interés, o me muestra 2 puntos de interés, y hay otra equivalente con los puntos opuestos. Y de armonía hay otra también en triangulares, listo. Hay 2 opciones de triángulo. Yo puedo prender varias, listo, por la razón que sea, no sé cuál sería el propósito, pero alguien dice, no, es que yo necesito componer una parte de la escena de una forma y otra parte de otra forma y no sé, ya habrá gustos. En este caso yo voy a trabajar con la de tercios, listo. Quiero componer con esta regla, entre comillas, esto no es camisa de fuerza, pero digámosle regla, no hay problema, de tercios. Y voy a volver a prender mis overlays porque quiero volver a ver cosas acá. Entonces tengo la de tercios. Quiere decir que yo voy a necesitar poner el punto de mayor interés en mi escena en una de estas intersecciones. Listo. Y voy a cambiar el color a esto. Sí, por uno que sí se vea. Pongámoslo blanco. Eso. En una de estas intersecciones. Listo. En ese momento no tengo nada sucediendo allí. Quiero que este caballo sea el punto de mayor interés. Entonces me lo voy a llevar. Yo puedo mover objetos acá en la vista 3D o desde la vista de la cámara. Listo. Y venir y posicionar las cosas. Entonces pedirle acá, de hecho, que me entregue la posición local de mis objetos y venir y organizar como lo necesita. Listo. Digamos que algo así. Y fíjense que le estoy pidiendo la orientación local del objeto
para moverlo sobre sus propios ejes. Listo. Entonces vamos a decir que yo quiero este punto de interés particular. Bueno, de hecho me hubiera gustado más algún otro de estos que tienen más detalles, pero ya nos trajimos el caballo, trabajemos con el caballo. Listo, entonces yo quiero ese caballo ahí. Todo va a girar alrededor de ese caballo que está en el aire por razones. Entonces yo voy a venir y acomodar mis otras fichas de manera apropiada. Listo, voy a sugerir que están pasando cosas. Acá ya empiezo a ver cómo lo que yo estoy marcando en mi escena me está determinando la composición. Entonces yo digo, no, esto no me sirve por acá, lo voy a mover para otro lado. Este caballo, ese caballo podría estar, bueno, lo voy a ubicar de cualquier manera, no necesariamente siguiendo algo posible, simplemente lo voy a ubicar. Listo. Y específicamente para el ejercicio de la clase. Entonces me voy a fijar más que en esta disposición del tablero, en esta disposición en la vista 3D. Listo. Acá a mí me interesa ver cosas. Listo. Entonces ya voy a, digamos que acá sí dediquen de ustedes suficiente tiempo a la exploración, muevan todo en la escena y configuren. Acá yo lo que sí voy a hacer ya en este momento es apagar este caballo que me está estorbando y no aporta mayor cosa. Y voy a mover esta torre para que esté por acá como en un plano secundario, ahí aportando alguna cosa. Y lo demás lo voy a dejar así tal cual como está. Listo. ¿Qué me le falta a mi Profe, escena en ese momento? Sí, ¿quién pregunta? yo, Cristian Sánchez, ¿me puede Cristian. recordar dónde se encuentran las guías? Así es, claro que sí. En la captura de pantalla que acabo de enviar, a propósito, ahí las vas a encontrar. Con la cámara seleccionada, listo. Las opciones de la cámara, Viewport Display y aquí Composition Guides. De acuerdo, tiene que ser con la cámara seleccionada porque es una opción de la cámara. Si no Ah, listo, estuviera la sí, cámara gracias. seleccionada, sino otro objeto, no nos va a mostrar. Nos falta la iluminación. Acá lo único que tenemos y que es viable a propósito es el cielo. Se podría iluminar toda la escena solo con el cielo y decir, no, ya, es que es eso. Pues ese es el render que yo quería. Y decir, pum, ya, es así. Quedó perfecto, estoy súper orgulloso. Pero no, yo quiero poner luces. Entonces vamos a ver algo de luces. Listo. ¿Qué sucede si por alguna razón yo estoy renderizando y me acordé que debo mover algo? Yo puedo cancelar ese render. Le presiono la X y ya, pum, él cancela de uno. Alternativamente, cuando yo presiono F12, yo puedo venir y cancelarlo acá y decirle, no, ya, no moleste que me acordé que hay que hacer otra cosa primero. Listo, yo puedo cancelarlo. ¿Qué es lo que vamos a crear luces? Y como esto va a empezar a quedar ya muy poblado, voy a llevarme la cámara para una colección nueva. Para mover objetos a otras colecciones, yo puedo seleccionarlos en el outliner y presionar la tecla M de Move. Listo, Move to Collection. Y lo quiero mover a una colección nueva. Esa colección nueva se va a llamar Stage. Listo, y allí voy a poner todos los objetos que únicamente que existen en mi escena, únicamente para efectos de renderizado. Listo. Eh, Voy a tener ahí la cámara y las luces. Incluso puedo tener subcolecciones de luces si tuviera varias configuraciones diferentes de iluminación. En este caso vamos a hacer una sola. Verifico que sea la colección activa antes de empezar a crear objetos. Listo. Que sea la colección activa no lo determina el resaltado azul, sino el delineado alrededor del icono. Listo, fíjense acá sobre el icono. Esto me indica que esa es la colección activa y que estas están inactivas. Y yo les puedo, a propósito a mis colecciones, cambiar el color. Entonces decir, quiero que todo lo de Stage sea azul. Y ya tengo ahí un icono diferente que me ayuda a leer el outliner con más facilidad. Voy a empezar a crear luces.
Acerca de las luces, vamos a trabajar ahorita con point y spot. Listo. Las otras dos las iremos viendo. Zoom la voy a mencionar, pero no la vamos a usar en este momento. Listo, empecemos con point. Entonces, point es para todos los efectos un bombillo. Es un punto en el espacio que emite luz en todas las direcciones. ¿De acuerdo? Entonces, imagínense un bombillo. Entre las propiedades, entonces, como ya tengo una lámpara acá seleccionada, ya tengo las propiedades de lámpara habilitadas. Listo, entre las propiedades voy a tener color, las luces pueden tener color y les sugiero que siempre que trabajen con iluminación tengan alguna influencia del color. Listo. Sobre todo si están apuntándole a renders realistas. La razón es que en el mundo real, de nuevo, no existen los blancos absolutos ni los negros absolutos y las luces tienen alguna influencia de color. Listo. Entonces aprovechen ese recurso que además les va a permitir modificar la sensación general de la escena. Listo. Fíjense que en este momento, moviendo solo el color, yo puedo crear alguna sensación diferente. Entonces voy a ponerle solo un poco de influencia y solo de azul para apoyar ese fondo que tengo allá. Puedo modificarle la potencia. Listo. Yo incluso puedo poner valores exagerados. Él no se enoja conmigo porque yo ponga esas cosas. Él lo recibe y como que es problema mío. Listo. Esta la voy a poner que sea, digamos, sí, pues ya cuando la ubiquemos vamos a mover más parámetros. Yo puedo modificar el radio. Listo, y fíjense acá en la vista 3D cómo el radio de esa luz afecta el área de influencia. Listo. En este caso, los objetos que reflejan luz están reflejándolo. Listo. Pero el área de influencia no los está tocando. Entonces, ellos porque reflejan. Si no reflejaran luz, no estarían recibiendo ninguna influencia de esa lámpara. De acuerdo. Era punto 25, lo puedo dejar así. Este otro parámetro de max bounces no lo vamos a mover todavía. Listo. No nos interesa en este momento. Y esa es la cantidad máxima de rebotes que puede tener una luz. Es un concepto que iremos trabajando más adelante. En ese momento no nos interesa y no vamos a poner en la escena tantas luces ni tenemos tantos assets como para que nos impacte ya en este momento. Listo. Adicionalmente yo puedo decirle que proyecte o no proyecte sombras. Listo. Y este parámetro multiple importance tampoco lo vamos a tocar todavía, va a tener relevancia más adelante con otros parámetros. Listo. Hay posibilidad de usar nodos con luces. Esto tampoco lo vamos a tocar, pero para el que le cause curiosidad, sí, esto significa que yo puedo crear un shader particular para una luz. Listo. Lo movería de esa forma. En vez de crear otra luz, voy a cambiar acá el tipo de luz. Acá cualquier luz que yo haya creado puede convertirse en cualquier tipo de luz. Listo, entonces voy a aprovecharme de eso para explicar las otras. Si pongo la opción de un sol, listo. El sol, a diferencia del bombillo, no importa la posición en la escena, el sol va a estar proyectando rayos paralelos. Listo. Infinitos rayos y todos paralelos. Entonces no nos importa la posición, nos importa la rotación. Listo, la rotación de ese sol sí va a ser relevante. Este no parece tener ninguna influencia porque tiene una potencia sumamente bajita. Si yo creo, voy a devolver este que sea otra vez un punto en el espacio. Listo. Si yo cojo y creo una luz tipo sol, fíjense que los valores por defecto son otros. Listo. La intensidad es diferente. Uy, moví lo que no era. Estábamos en sólido. Listo. Y estamos moviendo ese sol. De este sol nos interesa la rotación. ¿De acuerdo? Entonces, la diferencia importante que deben recordar. El sol es relevante por la rotación. Es un valor alto. Eso. El sol es relevante por la rotación, no por la posición.
¿de acuerdo? En este caso, que ya tenemos un cielo que tiene su propio sol, sería redundante tener otro sol en la escena. Entonces lo vamos a omitir por esa razón. Listo. El sol es muy buena alternativa para entregar iluminación ambiental. Como todos los rayos están proyectándose paralelamente y están afectando todas las superficies con la misma intensidad, entonces es muy buena opción para crear iluminación ambiental. ¿De acuerdo? El otro tipo de luz que vamos a ver es spot. Y spot, imagínenselo como una linterna. Listo, ustedes tienen una luz que se proyecta siguiendo una forma de cono. Listo, que tiene cierta atenuación, cierta intensidad también. Las propiedades que nos van a interesar de este spot, además del color, la potencia, este radio nos puede interesar, pero nos va a interesar más acá. El radio a propósito determina, fíjense acá, el área de donde es proyectado, el volumen desde donde es proyectado, pero nos va a interesar mucho más el ángulo. Listo, el ángulo de ese cono. Entonces, fíjense, si yo lo muevo acá, va a ir cambiando la apertura, entre comillas, de ese cono. Si le pongo un ángulo muy pequeño, eso es prácticamente un láser. Listo. Entonces ubiquémoslo por acá en algún lado y pongámosle una intensidad más alta, pongámosle, qué sé yo, 50. Listo. Bueno, tampoco afecta, ni siquiera se alcanza a percibir. Pero si yo le pongo un ángulo muy grande y el máximo son 180, él es prácticamente un plano. Listo. Fíjense que ya el cono está totalmente abierto, entonces es prácticamente un plano. Y si se fijan, entonces ya afecta toda mi escena como si fuera un área completa proyectando luz. Listo. Tiene de interesante este plano que toda la luz que emita va a ser paralela. Listo. Pero a diferencia del sol, la luz que proyectan las otras lámparas, el point, spot y área, que no lo vamos a ver todavía, sí tiene caída, sí tiene atenuación. Listo. El sol no la tiene porque, entre comillas, afecta con la misma intensidad en todas partes. Sí decae rebotando. Eso también es importante mencionarlo. Lo voy a bajar. Fíjense mientras voy bajando el área, cómo afecta eso mi escena. Listo. El área no, el ángulo. Y lo voy a dejar en 45 grados, que era el valor que traía por defecto. Puede funcionar por ahora. Entonces, ahora, ¿yo qué quiero para mi escena? Quiero resaltar el caballo, que ya determinamos que iba a ser el punto focal, ¿cierto? Bueno, apagué los overlays y por eso se fueron las líneas de guía. Lo que voy a hacer es apagar todas las opciones de los overlays para que no me estén estorbando. Las anotaciones sí las voy a dejar, listo. A mí me gusta escribir cosas ahí. Pero voy a dejar los overlays prendidos. Y eso lo que hace es que no tenga nada de ruido de ningún otro componente. Es decir, líneas de guía, orígenes, selección, nada de ruido de esos componentes, pero que conserve aún mis líneas de composición. Listo. Las líneas de guía. Ahora sí, yo quiero resaltar este caballo. Quiero que ese caballo sea un punto de interés relevante. Entonces, lo primero que voy a hacer es ponerle una luz que me le marque el contorno. ¿Vale? Y una luz que le marque el contorno puede ser una luz puesta detrás de él. Incluso voy a utilizar este spotlight y de ahí nos vamos yendo. Vamos a ver, empezar a mover por este lado la rotación. Listo. Listo, fíjense que acá ya estoy marcando un contorno, ya están pasando cosas. Y me está marcando además el contorno de esta torre y de este rey por acá y se está viendo interesante. Me gustaría, ahora que lo pienso, que también me marque los otros que hay por allá atrás. Entonces lo voy a poner más atrás. Listo, y ahí ya sí tengo contornos para todos, pero no quiero este cono sobre el tablero. Entonces lo voy a arreglar acá cambiándole la rotación.
Y la rotación la voy a cambiar desde esta vista. No, no lo voy a cambiar desde la vista, lo voy a cambiar desde su propio eje X. Vale, entonces miren lo que hice. Pónganle atención acá, por favor. Lo que hice fue, cogí ese cono y lo roté. De manera que el área de influencia, el volumen que está siendo afectado, no incluyera el tablero, porque no quiero esa luz sobre el tablero. Si yo lo bajo a donde lo tenía, entonces ya voy a tener esta luz horrible acá y no me interesa. Yo quiero que me resalte solo los contornos. Listo. Algo así, entonces ya tengo acá unos contornos interesantes. Y le voy a elevarlo otro poquito porque no quiero que me resalte el tablero acá atrás. Listo, me estoy fijando que el cono me quede más o menos alineado a la base del tablero. Y acá lo voy a bajar un poquito. Voy a hacer hasta ahí. Ya tiene alguna influencia de color, eso me gusta. Voy a cambiarle la intensidad, la voy a subir. La voy a subir tal vez a 150 o algo así. Un momento. Bueno, todo en orden por acá. Todavía no veo que esté como afectando mucho. Entonces le voy a subir el radio. El radio sí me empieza a afectar acá un poco esas luces. Listo, ya tengo acá. Entonces fíjense, un contorno muy tenue. ¿Listo? Que me ayuda a resaltar los detalles de mis modelos, pero no me está haciendo ruido excesivo y no me está compitiendo tampoco con otras cosas. Listo. Ahora, los de atrás quedaron muy bien. El caballo que está tan lejos solo tiene alguna influencia por acá. Entonces me va a traer otra luz específicamente para mi caballo. Voy a crear otra luz de tipo spot. A propósito, aunque le cambié el tipo a la luz, no cambia el nombre. Entonces, si hacen esto, que tiene sentido, conviene también cambiar el tipo de luz para facilitar la lectura en el outliner. Listo. Que sea fácil leer qué es cada cosa y qué está haciendo. Incluso tendría mucho sentido ponerle nombre y un sufijo que nos indique qué está dando. Entonces esto puede ser contornos del fondo. Entonces background rim puede ser. Listo, que son estos contornos del fondo. Voy a duplicar ese y a traerme otro para el caballo. Y el del caballo, vamos a ponerlo, es que está lejísimos, cerca al caballo. Listo, entonces ya sí tengo el caballo bien resaltado por este lado. Voy a elevar esa luz un poco. Esta parte es muy, como les digo, iterativa, muy experimental, es de ir moviendo cosas. Listo, ahí ya sí tengo un contorno interesante para el caballo, pero a este le quiero cambiar el color porque quiero que evoque algo diferente a los que están por allá en el fondo. Listo. Pero resaltarlo de otra forma. Entonces ya quedo como contento con lo que está sucediendo. Estoy extrañando un poquito en esta vista. Si rendiremos para que veamos cómo va quedando la cosa. Listo. Estoy extrañando los detalles que le modelamos a la reina y al rey. ¿Se acuerdan que tiene, incluso acá los vemos en la vista 3D, tienen unos detalles sobre el cuerpo que acá prácticamente los estamos perdiendo? Entonces pongamos otra luz que nos ayude a resaltar específicamente esos detalles, que ya nos tomamos el trabajo de modelarlos, tiene sentido mostrarlos también, ¿cierto? Entonces vamos a coger, podríamos crear una otra luz, esta vez point light puede ser, y ponerla, ya vemos acá que sí nos ayuda a resaltar esos detalles, entonces como que por ahí puede ser la cosa. Listo. Vamos a ver si podemos ponerla y que no se vea en el tablero, que no es donde la queremos. Voy a renderizar específicamente este pedazo, ¿de acuerdo? Y como es una porción tan pequeña, la voy a renderizar en todo su tamaño. Listo. Vamos a sacar.
renderizo y acá me doy cuenta, ahora sí, cómo va la cosa. Listo. Acá me gusta, veo efectivamente todos los detalles, quedo contento con esta parte. Hay otra zona, otra región que quiero probar y es acá donde está el tablero. Voy a ampliar eso de hecho un poquito, porque no quiero que me le ponga iluminación excesiva a esta parte de la, entre comillas, lava. Listo. Y me la está afectando mucho. Entonces lo que voy a hacer es bajarle, bueno, cambiarle el color y bajarle un poquito la intensidad. Entonces simplemente vengo acá a las opciones, le voy a cambiar el color por un, tenemos azul y naranja, vámonos, quedémonos todavía como en el mismo patrón. De hecho lo voy a poner naranja para apoyar esta lava, eso me parece estratégico. Listo. Y así, sin mucha timidez, lo voy a tirar de una vez a que sea como medio naranjado. Y hago otro render para ver cómo va la cosa. Entonces ya se ve, listo, ya la lava ya no tiene ese ruido que tenía ahorita, blanco encima, ya se ve como lava. Y aparte estamos dando la ilusión de que esa lava está reflejando, está emitiendo también luz para resaltar estos detalles. Entonces ya ahí sí quedo como contento, ya digo bien, qué bacanería, por acá sí va la cosa, ya estoy a gusto con esto. Hay algo más que yo quisiera hacer antes de dar por terminado mi render y es, de nuevo, voy a limpiar acá estos filtros. Yo quiero, además de todo, que los objetos que están atrás queden borrosos. Entonces yo digo, listo, ¿cómo se hace eso? Si seleccionamos la cámara, fíjense que las propiedades que tenemos de la cámara son en términos generales de una cámara física, real, ¿cierto? Eso quiere decir que si las cámaras en el mundo real pueden desenfocarlo del fondo, esta cámara de alguna manera tiene que poder. Vale. Y en efecto puede. Tiene una opción acá que se llama profundidad de campo, depth of field. Listo. Y la profundidad de campo nos va a permitir desenfocar objetos. Vale. En este momento, ¿qué está sucediendo? Por defecto, la distancia focal son 10 metros. Y 10 metros en nuestra escena, que recuerden que el tablero completo mide como 50 centímetros, 10 metros es un punto por allá lejísimos que por supuesto saca de foco todo lo que tenemos en la escena. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que disminuir esta distancia en este caso. Es el único parámetro que vamos a mover por ahora de la profundidad de campo. Los otros los vamos a dejar como vienen, tal cual como están. Listo. Y si esto mide 50 centímetros y esa profundidad me la está midiendo desde el origen de la cámara, que está por acá. Entonces el origen de la cámara está por acá y el caballo está por acá y esto mide 50 centímetros. Yo diría, bueno, aquí hay también como 50 centímetros. Vamos a suponer que sí. Selecciono la cámara y le digo que estos son .50 metros. Le atiné por de buenas, listo, por mera casualidad le atiné. Pero ya ustedes estarán pensando, ¿y entonces qué? Cada vez me toca ensayar y venir a mover a ver dónde le pego. Esa es una forma, listo, pero es muy poco práctica. Alternativamente, yo puedo venir y entregarle un objeto para que se enfoque directamente en ese objeto. Listo. Y lo puedo seleccionar con el cuentagotas. Selecciono el cuentagotas y le digo, vea, enfóqueme el caballo. Él me apaga esta opción porque ya él va a tomar control de eso y va a decir, listo, para donde se vaya ese caballo, yo voy a enfocar. Y fíjense entonces que me cambia la distancia focal dependiendo de dónde ponga yo el caballo. Listo. Entonces esta es una forma y es una forma además de resaltar ese objeto que yo quiero que sea relevante. Ahora resulta que yo no quiero mover, no quiero resaltar específicamente este objeto, sino que yo quiero resaltar algún punto particular donde hay varios objetos interactuando. Entonces yo voy a apagar esta opción y necesito una manera de ver dónde está esa distancia focal para yo poder trabajar sobre ella. Y la vamos a encontrar de nuevo en Viewport Display. Listo, voy a colapsar el menú de Composition Guides, que no lo vamos a usar más, ya está ahí habilitado.
En Viewport Display, a mí me va a interesar entonces que me muestre los límites. Y aparecen tres cosas. Listo. Aparecen este punto acá. Apaguemos eso, no nos estorbe. Entonces, un punto acá, una cruceta acá, listo, que la puedo desplazar a propósito y me mueve efectivamente esta distancia. Entonces ya se imaginarán qué es. Esa es la distancia focal. Listo, yo puedo venir y ubicarla tal cual donde la necesito. Yo necesito ASCII, necesito que se ubique sobre este plano, justo acá. Listo. Y esto me dice además que esta torre aguanta más bien moverla por aquí hacia algún otro lado, o por qué no deshacernos de ella del todo, y el caballo entonces ubicarlo. Listo, ahí sí. Y entonces yo puedo venir y decir, listo. Bueno, cuando hay demasiadas cosas en la escena es difícil atinarle exactamente al que queremos mover. Entonces no hay problema, pueden seleccionar la cámara y moverlo acá. Listo, ya teniendo esa guía allí, es mucho más fácil mover acá y acertar a lo que queremos. Listo, entonces ya ahí sí me quedó el caballo bien enfocado. Se pierde un poquito la parte de allá, entonces no hay problema, voy a mandar eso un poquito más adelante. Mi interés está en que todo el caballo me quede bien resaltado y lo demás es parte de la ambientación. ¿De acuerdo? Algo así. ¿Qué son los otros dos puntos que salieron? Los otros dos puntos corresponden al clip start y el end. Listo. Es decir, en donde la cámara empieza a ver y en donde termina, en donde deja de ver. En este momento está a 10 centímetros del origen. Listo, la distancia focal empieza en el origen, pero la cámara empieza a ver a 10 centímetros de allí. Si yo muevo eso, entonces fíjense lo que sucede. Estoy cortando efectivamente el espacio de lo que la cámara ve. ¿De acuerdo? Devolvámoslo a punto 1. Y este corresponde al límite. 1000 metros, eso es 1 kilómetro. Para una escena tan pequeña es demasiado. Si lo pongo en 1 metro, en 1 metro ya lo tengo suficientemente cerca como para verlo. Listo, fíjense, acá apareció el punto. Y ya me empezó a cortar parte de la escena. Ya yo puedo venir y mover cosas. O cortar lo que no quiero que se vea. De acuerdo, a eso corresponden esas dos guías. Ahora sí, ¿qué me falta? Venir y los objetos que tengo apagados, deshabilitarlos para el render. Y ya con esto yo sí le puedo decir que renderice todo y lo voy a renderizar de nuevo en un tamaño pequeño para que me renderice sin problemas. Entonces, eso. Y ahí ya sí quedé contento con mi render. Ojo, lo mencioné ahorita, Blender no guarda imágenes automáticamente. Si ustedes renderizan y no guardan esta imagen, Blender no la va a guardar por ustedes. En el momento en que cierren el archivo, se pierde esa imagen y se pierde bien perdida. Entonces, si ustedes me entregan un archivo así, confiando en que yo lo voy a ver, ahí solo hay ilusiones. Listo. ¿Qué tienen que hacer? Luego de renderizar, venir y guardar la imagen. Listo. Entonces le dicen que la guarden, navegan a la carpeta de renders, le ponen un nombre conveniente y la guardan. Ahí ya esa imagen sí quedó guardada. Listo.